Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alan Ángela, de tercer semestre, grupo A de la licenciatura en Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Colombia. El tema que nos tocó poner aquí fue a mí fueron los derechos humanos en el Renacimiento. Y pues los integrantes de mi equipo son Jania Sánchez, Alberto Gutiérrez y yo. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en la ciencia, tanto naturales como humanos. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar del nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue El Renacimiento fue fruto de la discusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la obra clásica griega y romana. El término Renacimiento, que quiere dar a entender el nuevo resurgir de una sociedad o una renovación, ya está hecho. Puede ser puede ser una ciudad, una población o incluso en distintas cosas materiales, pero creo que ahí ya sería el término de innovación. Renacimiento es, como ha escrito Ferguson, la transición de una civilización fundamentalmente feudal y religiosa en sus formas de expresión sociales, políticas y culturales. Agregarían su base económica y fragmentada en sus instituciones y su derecho, hacia una civilización a todo nacional, urbana, laica, centralizada, en lo que el comercio y la industria iban pasando a su primer plano en lo económico y el capitalismo comenzaba su ascensión. Es lo que les mencionaba, que es una transición de algo viejo a algo nuevo, algo mejorado y más bien hecho. En el pensamiento moderno es un lugar común relacionar de manera estrecha el humanismo con la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, la sociedad democrática moderna se hace eco en los grandes pensadores de la libertad de pensamiento como Locke, Rousseau, Kant hasta Rawls, los cuales no conciben una sociedad justa sin el respeto, la libertad y los derechos fundamentales del hombre. No obstante, el concepto de humanismo surge en un contexto histórico totalmente diferente en el Renacimiento. El humanismo se desarrolla de manera excepcional en la Academia Florentina con Tínico, Pico de la Mirandola y otros autores. Como aportes generales de la teoría de los derechos del hombre por parte del humanismo y del Renacimiento, podríamos destacar a los siguientes. Inciso A. El lugar destacado que asume lo humano en las nuevas convenciones, en contraste con la tendencia anterior a centrarlo todo en función de la unidad. Inciso B. El surgimiento progresivo de una individualidad libre, desatada de los amarres
de un orden social asumido como si fuese un orden natural. La acentuación de la economía en una razón y cierta actitud irrelevante frente a factores establecidos y peso de la tradición. En cuanto al primer punto, es evidente la atención prioritaria por lo humano que se desprende de lo manifiesto en las creaciones artísticas de los maestros del Renacimiento, con sus insuperables representaciones en la figura humana, toda su esplendorosa belleza y armonía, en las obras de filosofía y retóricos dedicadas a ensalzar lo humano, e incluso en el interés diferentes por el cuerpo, por los anatomistas del Renacimiento, impulsados por una sed de conocimientos y una curiosidad por los misterios del organismo humano, no menores de los que arrojan los grandes aventureros hacia tierras y pueblos desconocidos. Durante el Renacimiento se dio mucho esto de que grandes autores de piezas de artes comenzaran a plasmar la belleza del ser humano, de su figura anatómica, y era lo que estaban haciendo en ese momento, del siglo XIX para acá. Empezaron a hacer varias estatuas, pinturas, resaltando lo humano, la figura humana y la belleza de la anatomía. Este interés por el hombre supone a su vez el surgimiento de un nuevo tipo de individuo que percibe el orden feudal como una jaula que lo limita o recorta sus proyectos de una vida libre forjada de acuerdo con pautas dictadas por su propia razón, más que una tradición y costumbre, como bien lo destaca E. Fromm. En la razón, en la razón más que la tradición y costumbre, como bien lo destaca E. Fromm. En la época feudal, las personas se estaban atadas en un determinado lugar y al papel desempeñado en el interior de un orden social aceptado como estable. Eso quiere decir que había ciertos grupos de personas en una sociedad que, por ejemplo, nacías de una familia, no sé, por decir así, de esclavos, tu destino era seguir siendo esclavo porque pertenecías pues a ese grupo. Pues, podría ser un ejemplo. En la época humanista, en que se empieza a gestar el tránsito de la modernidad, sale a la luz, en cambio, un nuevo gusto por la libertad, ligado a su vez con transformación profundas en el interior de la persona. Una cantidad simple, más apreciada de individuos aspiran ahora a elaborar una imagen original acerca de su existencia de acuerdo con los patrones elaborados de su propia conciencia, en contraste con la actitud anterior, dominada por el deseo de adecuarse a la armonía del orden social establecido. En esta época se empieza a advertir con especial fuerza el surgimiento de un nuevo género humano, caracterizado por el énfasis en la interioridad y el deseo de la autonomía, tanto en un plano de esfera pública como en su propia vida privada, que construye su puesto ineludable de los para la antigüedad clásica o de edad media, quien se concebía a sí mismo como un miembro de la polis o del imperio. Hubiera sido impensable expresar sus reivindicaciones hablando el lenguaje de los derechos. Resultaba más natural hablar de las obligaciones frente a la autoridad superior, de la existencia particular derivada valor y sentido. El aporte más evidente de los derechos en la teoría de los derechos del hombre
tiene que ver con la exaltación de la dignidad humana, el valor que se ha transformado en el soporte moral de los derechos humanos, definidos por muchos autores contemporáneos como la traducción de términos jurídicos de valores éticos fundamentales como la dignidad y la libertad. Así lo sugiere el texto de la Declaración Universal de la ONU, que presenta la fe en la dignidad y el valor de la persona humana y el reconocimiento de un valor intrínseco para todo ser humano, independientemente de las diferencias de raza, nacionalidad, sexo, estatus, etcétera, como fundamento de los derechos concretos. Esto creo que es realmente el nuevo renacimiento de este siglo XXI, donde por lo menos aquí en México la esclavitud está prohibida y todos se supone que nos deben de tratar en un plano de igualdad, no por tener un estatus más alto que otro, una persona tiene el derecho de humillar al que está debajo de él, ni, ni nada de eso. Aunque lamentablemente hay personas que son así, que por estar en un estatus más alto, tratan de humillar al que siempre está debajo de ellos. El documento más conocido y famoso es sin duda la Oración sobre la Dignidad del Hombre, redactada en Friens Popico. En ella, el filósofo humanista destaca el lugar privilegiado al ser humano en el conjunto de los demás seres vivientes, por ser el único con el poder y la capacidad de llegar a ser lo que quiere y ser. El hombre es el vocero de todas las criaturas, el intérprete de la naturaleza, punto de intersección entre la eternidad y el fluir del tiempo. A diferencia de los animales, característica por la libertad de forjar su naturaleza y determinar su destino. Creo que esta característica es como un parteaguas para la diferencia en lo que es un humano y cualquier otro ser vivo, como podría ser un animal, ya que el ser humano tiene el sentimiento de decidir por sí mismo y el animal actúa por necesidades o por instinto. El humano también actúa por necesidad. Por ejemplo, se necesidad de, no sé, de enseñar algo más y se crearon escuelas y cosas así. Y los animales, pues no. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de, de razonar y pensar lo que hace. O sea, el humano sabe si lo que está haciendo está bien, está mal, y un animal no. Un animal no puede decir, voy a morder a un perro, por ejemplo, no puede decir, voy a morder a un niño porque me está, no sé, me está molestando. O sea, no, el perro solo actúa por instinto, o sea, un niño se le acerca y pues el perro lo muerde. Y esto, pues, con los humanos es muy diferente. Bien, y como conclusión, se podría decir que los derechos individuales han cambiado mucho a lo largo del tiempo, donde pasamos de la esclavitud y explotaciones y todo eso a un plano de igualdad, donde no hay esclavitud, ni debería de haber discriminación, ni nada de ese tipo de cosas. Y creo que esto sería todo. Gracias por su atención y buenas noches.